Excel es una planilla electrónica o una planilla de cálculo. Este aplicativo forma parte de un grupo de aplicativos de la herramienta Microsoft Office. Vamos a ver aquí muchas de las funcionalidades que están disponibles desde la versión 2007. Actualmente la que vamos a utilizar es la versión 2019. Una planilla electrónica está formada por columnas. Vamos a ver que las mismas se disponen de manera vertical o en forma vertical. Encontramos a las columnas nombradas con letras que van de la A, B, C, D y así sucesivamente hasta que llegamos a la columna Z y a partir de ahí comienza la columna AA, AB y así sucesivamente hasta disponer la última columna que tienen las planillas electrónicas conformadas por tres letras. En este caso, la última columna es la XFD. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de cambiar el nombre de la columna A por el número 1 y el nombre de la columna B por el número 2, la última columna sería la 16.384. Entonces con esto podemos decir que una planilla electrónica tiene hasta 16.384 columnas. Además de las columnas están las filas, que las vamos a disponer de manera horizontal. Partiendo o arrancando desde la línea 1, vamos a disponer en una planilla electrónica de 1.048.576 filas. Si nosotros pudiéramos imaginarnos a esta gran hoja, sería como una gran hoja cuadriculada formada por este más de millón de líneas y más de 16.000 columnas. Todo esto en la primera hoja, la hoja 1. Observamos que tenemos el icono más que me va a permitir agregar una hoja nueva y esa hoja nueva tendrá nuevamente 16.384 columnas y 1.048.576 filas. El entorno de una planilla electrónica tiene el siguiente formato. Vamos a encontrar diferentes cintas de opciones. En cada una de estas cintas de opciones vamos a encontrar los grupos de iconos y dentro de los grupos de iconos vamos a encontrar los iconos referentes a ese grupo. Algunos de estos grupos de iconos, como podemos ver en el ángulo inferior derecho, cuentan con un acceso directo a nuevos grupos de opciones. Ese icono no lo vamos a encontrar en todos los grupos, simplemente en aquellos en donde se dispongan más alternativas. Vamos a ver que la cinta de opciones de inicio es la que conforma o resume la mayor cantidad de opciones que usamos de manera más frecuente. Debajo de la cinta de opciones vamos a encontrar tres elementos. Vamos a encontrar el cuadro de nombres, vamos a encontrar el cuadro de funciones y vamos a encontrar también la barra de fórmulas. En la parte inferior vamos a encontrar las distintas formas de visualización que tenemos de una planilla, como así también la posibilidad de ampliar o disminuir la visualización de la misma. A diferencia de lo que sabemos con un procesador de texto, las hojas en una planilla electrónica no hacen referencia a la hoja física de las que vimos en un procesador, como por ejemplo una hoja carta o una hoja A4 o una hoja de tamaño oficio. Por lo tanto, si nunca usaste una planilla electrónica, no deberías hacerte la idea de que la hoja hace referencia a la hoja física que normalmente utilizamos a diario. La intersección que se produce entre una fila y una columna es lo que llamamos celda. La celda tiene un nombre que justamente está representado por la columna y por la fila. Este nombre lo vamos a poder observar en el cuadro de nombres. A partir de aquí, la información o los datos que nosotros podamos colocar en cada una de las celdas serán representados de maneras diferentes de acuerdo al tipo. ¿Qué quiere decir esto? También, a diferencia de lo que hacíamos en un procesador de texto, en una herramienta
de procesamiento de datos para poder realizar cálculos, Excel va a poder, o mejor dicho, necesita diferenciar los datos de tipo texto de los datos de tipo número. Por ejemplo, puedo introducir la palabra auto. En la celda siguiente puedo colocar el número 34. Aquí podemos observar que cuando coloco un dato de tipo texto, Excel lo va a colocar, o mejor dicho, lo va a alinear hacia la izquierda de la celda, mientras que cuando coloco un número, lo va a alinear hacia la derecha. Lo mismo va a ocurrir cuando coloco una fecha. Yo puedo de esta manera introducir una fecha y voy a observar que esa fecha la alineo hacia el lado derecho. Si yo ahora en una celda introduzco un dato de tipo alfanumérico, o sea, puedo colocar, por ejemplo, la palabra 9 de julio, y observo entonces que el dato que nosotros colocamos queda alineado a la izquierda, más allá de que tenga letras y números. Entonces, lo que tenemos que empezar a diferenciar en la utilización de una planilla electrónica respecto de un procesador de texto es que la planilla electrónica necesita saber el tipo de dato que estamos colocando. La planilla electrónica lo hace de manera automática y esto es importante reconocerlo para poder hacer las operaciones necesarias. En cada una de estas celdas vamos a poder introducir diferentes tipos de datos. Yo podría colocar un título y puedo observar que el contenido de la celda E3, en la barra justamente de fórmulas, observo que está toda la información. ¿Esto qué significa? Que más allá de que visualmente la información supere el ancho de la columna E, voy a trasladarme a la columna inmediatamente siguiente a la columna E y puedo observar en la barra de fórmulas que no hay contenido. Esto significa que si yo coloco un dato en este lugar, por ejemplo empresa, la información que superaba la columna E es ahora bloqueada o tapada por el contenido de la celda F. Lo que queremos significar con esto o representar con esto es que dentro de una celda yo puedo colocar hasta 256 caracteres, pero no voy a poder ver su contenido completo si no hago la ampliación de la misma. Parándome en el borde derecho de la columna en donde se encuentra el dato, voy a poder, manteniendo apretado el botón del mouse, ampliar el ancho de esa columna. De esta manera podré observar el texto completo. Vamos a borrarle esta opción, estos textos. Podré ampliarlo completamente para que se vea de manera correcta, pero lo que tengo que saber es que cuando yo modifico el ancho de una columna, se va a modificar desde la línea 1 a la línea 1.048.576. Por lo tanto, vamos a tener que saber cuándo ampliar o cuándo ensanchar una columna y cuándo no. De esta manera, cuando nosotros utilizamos títulos, no es necesario ampliarlo. Es muy probable que necesitemos ampliarlo cuando el ancho del dato que estamos colocando supera el ancho completo de esa columna. ¿Por qué decimos que Microsoft Excel es una planilla electrónica o planilla de cálculo? En cualquiera de las celdas que dispongamos de cualquiera de las hojas, si introducimos primeramente el signo igual y realizamos una operación matemática, suma, resta, multiplicación, división, exponenciación o raíz, una vez pulsado la tecla Enter, Excel realizará dicho cálculo. Por ejemplo, si a 3 le sumamos 5 y pulsamos Enter, obtenemos el resultado. Si a 4 lo multiplicamos y utilizamos el asterisco para representar la multiplicación por 5 y pulsamos Enter, obtenemos la información correspondiente. Lo mismo si al número 10 lo queremos dividir en 2. Y por último, si al número 45 le queremos restar 10, obtenemos entonces el valor.
Podemos observar entonces en cada una de las celdas que corresponden a la columna E que una cosa es lo que estamos viendo como producto del resultado, 8, 20, 5 y 35, pero muy distinto es lo que contiene cada una de las celdas. Pasando por cada una de ellas y observando la barra de fórmulas, vamos a poder observar cuál fue la operación que se realizó en esa celda. Por lo tanto, siempre es importante observar cuál es el contenido de la celda. Por lo tanto, la barra de fórmulas es importante observarla para poder entonces de esa manera poder determinar el tipo de información o fórmula que cada una de estas celdas tiene dentro de ellas.